matí de Diàlogos 2022, vale? I teniu la sort d'escoltar a Elisabet Rosselló. Elisabet és fundadora de Postfuturear, és un portal que podeu, quan acabeu la xerrada, mirar, entrar, fisgonejar, investigar sobre el que fa. Es una agencia de prospectiva contemporánea que combina estudios de futuros, investigaciones en cambios, sistemas y estrategias. Elisabet también es miembro de The Center for Post-Normal Policy and Future Studies. Ella colabora ocasionalmente en distintos medios como El País Retina y el CCCB Lab de Barcelona, escribiendo sobre tecnología, sociedad, cultura, preguntándose, interrogando. Elisabet es licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona y ha trabajado como investigadora de tendencias y consultora en innovación tecnológica por cuenta propia y en agencias, consultorías y en la administración pública. También ha trabajado como asistente de investigación para la IGOP de la Universidad de Barcelona y la IN3 de la UOC, de la Universidad a Distancia, en diferentes proyectos en el entorno de innovación y las economías emergentes, abiertas y colaboradoras. También ejerce la docencia en la Escuela Superior de Diseño BAU de Barcelona. Hoy Elisabet va a hablarnos del trabajo creativo colectivo como un nuevo paradigma y lo más interesante, que como ella misma había titulado la conferencia, en interrogantes. Es decir, nos va a hablar de posibles futuros, futuros que vosotros podéis crear, pero también y sobre todo va a hablar de presentes. Així que, benvinguda Elisabet, quan vulgues, i l'Escola Superior de Disseny de València te dona les gràcies per participar en esta nova edició de Diàlogos 2022. Quan vulguis. Gràcies. Pues aquí, como comentaba el compañero, aunque aquí no veáis ahora los interrogantes porque he dicho, voy a cambiar el título, perdón, pero bueno, en realidad cuando planteas en un título posibilidades hay preguntas siempre. Un poco el trabajo que hacemos en el fondo es plantear qué caminos y qué espacios de movilidad hay cuando todo parece que tiene una inercia, ¿no? Porque ¿cuántas de aquí creéis que el futuro de aquí en adelante será peor que el presente? Este es el problema. Entonces, no me voy a poner en modo Mr. Wonderful, en plan, me sale en catalán, ¿no? Tots seran flors y violas, pero sino cómo pensar a través de hacer lo mejor posible un diagnóstico del presente, qué posibilidades tenemos, ¿no? Desde la ecuación, al menos hoy aquí, desde el trabajo en sectores creativos. Yo hace ya 5 años que no me dedico a hacer investigación académica en profundidad, sino hacemos otro tipo de investigación, y hace ya un tiempo que temas de laboral, economía, más de trabajo, lo toco menos desde una perspectiva de investigación y sí más desde la propia experimentación, desde el espacio que es Postfuturear, porque también le damos vueltas a cómo trabajamos y cómo actuamos, ¿no? Ahora mismo somos 2 personas, así que... Y estamos comenzando también, pero bueno, para que veáis que también pienso mucho desde la práctica y qué narices estamos haciendo, ¿no? Un poco cuando, y algunas de vosotras aquí sois alumnas, ¿no? Vamos a pensar en el presente en el que estamos viviendo. Un poco, si miramos muy a larga distancia, dicho de una manera, pero del presente, no del tiempo, un poco da esta sensación, ¿no? Esto bueno, es como una interpretación de huracán, ¿no? Como que hay una gran tormenta coincidiendo un mogollón de cosas. No sé si coincidiréis un poco con esta sensación, ¿no? De que hay como muchos temas, hay muchas situaciones. Ahora aquí podríamos añadir el tema de Ucrania. Hace un año, pues yo qué sé, todos los fenómenos extremos derivados del cambio climático, ¿no? Como Filomena, que nos tocó aquí más en España. Hace 2 años fue Gloria, creo que aquí en Valencia también tocó un poquito, nos tocó más también en Cataluña. Ahora, por ejemplo, en el ámbito creativo y tecnológico, el gran temazo son los NFTs, que nadie, bueno, a veces no sabemos qué es, pero suena muy bien.
los metaversos, ¿no? Ahí van apareciendo nuevas tecnologías, por otro lado, y todo el tema de que está desapareciendo las cookies. Esto para quienes trabajan más en el ámbito digital es una movida. Y bueno, es como un mogollón de cosas, ¿no? Vamos navegando y es como, venga, y todo muy rápido, muy acelerado, pero a la vez es muy caótico. Y si encima tenemos que pensar en cómo se introduce el trabajo, es como pues que cuesta, ¿no? Un poco cuando preguntaba cómo veis el futuro de aquí en el presente, es un poco esto. Además, si hacemos una comparativa, bueno, ya esta mañana ha estado la fantastiquísima Remedios Zafra explicando bastante relacionado con este tema, ¿no? Con la precariedad también, que es propia de tanto de los sectores creativos, pero cada vez se está extendiendo en más tipos de trabajos, ¿no? Que no son solo creativos. Es como un desacoplamiento de los derechos laborales, se buscan cada vez modelos más flexibles en muchos tipos de trabajo, aparte de que, obvio, pues el contexto productivo más amplio, no el del trabajo, sino los que generan el trabajo, dicho de una manera, también está cambiando. Están cambiando muchísimas cosas, obviamente, y esta es parte de la cuestión, ¿no? Una de las cosas con las que intentamos lidiar es entender qué es la complejidad y en qué se basa. Y un poco tenemos esta sensación, ¿no? Estos memes, yo soy muy de poner memes, ya lo veréis. El rollo es que aquello que nos decían nuestros padres o abuelos de en la vida hay que buscar un trabajo fijo y luego pues ya tienes la vida hecha, esto es como ya ni siquiera para esa propia generación que nos lo decía, ni siquiera es posible en muchos casos, ¿no? Y además nos da bajona, no sé si os sentís reflejada con alguno de estos memes, de pensar, yo por ejemplo tengo 33 y pienso, hostias, mis padres con mi edad me habían tenido a mí y a mi hermana y tenían media vida hecha, dicho de una manera, pero es que simplemente también están cambiando valores, ¿no? Pero es un poco que hemos visto en pocas décadas como que la clase media en lo que se llaman países desarrollados, que esto también es una categoría un poco especialita, se ha degradado, ¿no? Y esto es de estudio de economía puro y duro, basado en evidencias. Pues las clases altas son cada vez, tienen más poder adquisitivo, más recursos, mientras que las clases que están más abajo, pues, perdón por la bajona, pero están cada vez más precarizadas, es decir, lo hace todo más complicado. Mientras que en países que llamaríamos emergentes, ¿no? Más en desarrollo, necesitamos nuevas categorías, por cierto, para estos temas, está apareciendo la clase media, ¿no? Como está sucediendo en China. O sea que estamos un poco en una tesitura bastante especialita, no hay manuales, esto es lo que... Entonces, voy a intentar hacer un poco un pequeño mapa de los temas donde se vertebra la precariedad, ya no solo en base a discursos como lo que comentaba Remedios esta mañana, sino también en base a otros contextos, porque mi objetivo aquí es pensar y reflexionar si pueden haber otras formas de trabajar que sean sostenibles económicamente. Es decir, ¿cuántas de aquí queréis, o cuántas de aquí vuestro ideal sería, además de poder ganarse, es que me salen en catalán las garrofas, ¿no? Ganarse los dineros, poder pagar facturas y tener una vida digna, que este es el gran concepto, y además poder generar algún impacto más o menos positivo en la sociedad? ¿Cuántas os gustaría esto? Por pedir. Vale. Pero es difícil, es decir, estos discursos, como decía también Remedios, ¿no? Que vemos de do what you love, o trabaja desde el propósito, está bonito en el papel, pero no es tan sencillo y cuando lo llevamos a la práctica nos lo encontramos a base de hostias. Y no sé si por aquí hay alguien que esté llevando agencia, también intentar llegar a final de mes, ¿no? Como concepto de empresa o a trimestre, pagar los sueldos que se tocan y además otros gastos y otras cosas que se tengan que pagar y además poder hacer proyectos ideales es muy difícil, Se puede hacer y cada vez hay más casos y eso está muy interesante y es una cosa que explicaré un poco, pero no es en plan, venga, vamos a todos a cambiar los valores y a coger solamente clientes
que solo quieren hacer proyectos con impacto social. Hay que pensar muy bien los contextos materiales en los que nos encontramos. Entonces, lo que voy a hacer un poco es un mapeo rápido de algunas áreas. Un poco es decir, si intentáramos pensar ¿dónde está la precariedad? Esto sería como lo veríamos, ¿no? Un pollo, un lío, un nudo, un montón de nudos. Esto en realidad es una instalación, una foto, pero lo veríamos así. Yo lo que voy a escoger son como los nodos más importantes. Bueno, os pongo un poco más en contexto. En Postfuturear usamos marcos de trabajo inspirados en el trabajo de Manuel de Landa, por si quizás os suena, quizás no, basados en ensamblajes, que es entender cómo distintos elementos económicos, sociales, culturales, materiales, intangibles, pero que existen y tal, se encajan de maneras reales, no en plan algo figurado y simbólico, sino cómo se configuran. Un poco, por eso me gusta mucho este tipo de metáforas de sistemas y tal. Pues eso, escogeremos unas cuantas y pensaremos cuáles pueden ser lo que le llamamos posibilidades adyacentes, que es decir, pensar qué espacios de posibilidad podemos encontrar. Aunque estos verdes serían como los espacios que marcan más los límites, las constricciones o las direcciones, ¿no? Como pensando también en tendencias con mucha inercia. A pesar de eso, teniendo en cuenta que tienen un grado de dificultad, ¿qué cosas podemos hacer? Y nos inspiraremos al menos en los tipos de casos que más me gustan y que los escojo también en base a las investigaciones que hice hace 5 o 6 años, como citaba antes el compañero, en sitios como en el IN3, con la gente de Demons, que trabajan en Digital Commons, procomunes, economías colaborativas, cooperativo, y en el IGOP. Y de ahí vamos a ir tirando, ¿vale? Entonces vamos a empezar con estas dimensiones, esos puntos verdes fosforito. Esto sería un poco el mapa. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Este sería la situación, ¿no? Para que lo veáis, y os explico, escojo unos cuantos y explicamos con un poco más de calma. Entonces, un poco las expectativas old school, ¿no? Como habréis escuchado, la economía creativa desde hace décadas se ha posicionado como uno de los sectores más o menos importantes dentro de las economías capitalista o late capitalism, ¿no? Es decir, en el sentido de que se le da muchísima importancia a la creación, la gestión, la regurgitación de conocimiento, de ideas, creación. Y desde las perspectivas economicistas y de reflexión de cómo se tienen que llevar las políticas públicas relacionadas con economía, pues se le ha dado muchísima importancia capital. Es decir, en el fondo, todo lo que tenga que ver con poder gestionar, generar nuevas ideas y este tipo de cosas, pues tiene una importancia cabal. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque realmente no es solamente que es que nos limitan el espacio, es que realmente forma parte de toda una maquinaria compleja económica. No estoy diciendo nada nuevo, pero como he dicho, estamos haciendo un poco el recorrido del mapa, ¿no? Por otro, ¿no? Está el gran temazo del valor. El valor no entendido solo como precio, pero también. Es decir, esto lo hemos experimentado todas, ya Remedios antes lo decía, ¿no? El rollo este que todas nos encontramos en algún momento de nuestra carrera, o muchas veces, mejor dicho, de que quieren pagarte a cambio de visibilidad y de, y de currículum, ¿no? Se juega muchísimo con este aspecto que tiene los tipos de trabajos creativos, porque como son muy caóticos, a veces son muy difíciles de secuencializar. Se puede secuencializar, convertir en primero proceso A, luego B, luego C, luego convertirlos en cosas o sistemas estándares que se pueden reproducir fácilmente, muy rollo fordiano, a pesar de que estamos en un mundo postfordiano, pues como en muchas ocasiones, sobre todo los campos emergentes, ¿no? O las formas de crear más artísticas que se tienen que aplicar, yo qué sé, como animación. Ahora todo esto que está emergiendo, por ejemplo, de modelado 3D, que va a haber, ya hay mucho reclamo ahora con todo el tema de los metaversos, por poner ejemplos, ¿no? Como tienen unos procesos y unos recorridos muy complicados y además, sobre todo cuando son muy emergentes, no hay tanta regulación o no hay convenios y este tipo de cosas. Entonces, se juega mucho con
que el precio se puede, es decir, la apreciación del valor en general de utilidad, de qué beneficios genera económicos, ¿no?, a quien lo recibe, al cliente, etcétera, pues como no hay esa regulación o un convenio o alguna estructura que marque o estructura incluso histórica, rollo, yo qué sé, por comparar, el diseño gráfico en comparación pues tiene muchos años de recorrido, ¿no? Y más o menos, no me matéis, diseñadores gráficos, pueden imponer ciertos precios un poco más estandarizados. En cambio, si hablásemos de los diseñadores que hacen, yo qué sé, con Clo, cuerpos y skins para los metaversos o para videojuegos, en comparación es más nuevo y ponerle precio a eso cuando además hay marketplaces, ¿no?, donde puedes vender tú como creador novel o no tan novel, ya que se diría experimentado, tiras ahí en el marketplace, por ejemplo, de Decentraland, tu skin, tu piel, es una piel que llaman los avatares, pues eso hace que sea... hay mucha fluctuación, no hay una regulación, ¿sí? Entonces, esto es otro aspecto que hace que sea también más complicado que lo creativo se vaya asentando. Si queréis, luego hacemos un poco de debate, porque aquí vamos a ir estirando cosas. Luego, hay una tendencia que no es exclusiva del ámbito creativo, pero que se está viendo bastante. Que esto lleva décadas, es como una megatendencia para entendernos, que es la concentración de empresas o de unidades de producción, también de propiedad intelectual, cada vez en menos manos. Esto, por ejemplo, en ámbitos de sector creativo, y tengo que hacer aquí un inciso, sector creativo entendido como cajón desastre, ¿no? Porque es un cajón desastre donde se tira desde diseñadores y diseñadoras de muchos tipos, gente del marketing, investigadoras, a veces incluso investigadores del ámbito de ciencias duras, consultoras de todo tipo, es como ese cajón desastre. Entonces, esto en el mundo del sector creativo, por ejemplo, lo hemos visto mucho con las agencias de diseño y de publicidad en los últimos años. No sé si os habéis ido enterando de que X gran empresas tipo, digo nombre random, pero para que nos quede como el concepto, ¿no? BBDO o alguna de estas ha comprado no sé qué atelier o no sé cuál estudio de diseño / de creadores digitales / de lo que sea que consideren. Esto hace que cada vez estas entidades tienen cada vez más poder de negociación. Poder de negociación para con el mismo sector, poder de negociación, es decir, generan presión hacia los clientes, ¿no? Cuanto más estructura tienen, más recursos económicos y además tienen este modelo financiarizado que es muy basado en tener muchos inversores, ¿no? Pueden empezar a hacer presión en plan de tirar a la baja los precios de los servicios que ofrecen. Claro, tú haces un estudio pequeño y quieres ofrecer un trabajo de calidad y yo que sé, a un ayuntamiento y sabes cuáles son tus costes, por ejemplo, los sueldos, las horas que más o menos prevés, etc., 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 los materiales, lo que sea. Y se presenta una de estas grandes ofreciendo una propuesta, digamos, similar en calidad, pero además tiradísima de precio. Os veo a algunos haciendo así porque esto os suena. Es decir, estas cosas también son muy reales. Esto es como un círculo vicioso, un bucle de retroalimentación, ¿no? Y hace que sea cada vez más difícil en algunos sentidos salir de ahí. Y es decir, cuanto más grandes, más presión ejercen. Este es el punto de esta. Pero, no es todo tan chungo, quiero abrir un poquito de rayos, están habiendo cambios de contexto muy profundos. No sé, ¿recordáis esa imagen que he puesto al inicio que intentaba yo hacer ver que es un huracán o algo así? Están habiendo unos cambios de contexto sociales y económicos muy profundos. En varias direcciones, esto daría para quizá un curso entero. El rollo es que, por ejemplo, toda la situación que está generando la emergencia climática, que ya vamos tarde y ya empiezan a verse los impactos económicos y como más en el día a día, ¿no? Hace que pues, tanto gobiernos a escalas grandes, tipo nacionales, pero también a escalas más pequeñas, y luego las empresas se están dando cuenta que esto del cambio climático es una movida.
Es una situación mucho más compleja que no solo una moda de sí, es que los consumidores están pidiendo conscious brands. No, se están dando cuenta de que afecta también en la producción. Por ejemplo, todo el tema de los microchips no está directamente relacionado con el cambio climático, pero, por ejemplo, tuvieron un problema en Taiwán, que llevan sufriendo una sequía importante, y resulta que para hacer microchips hay unos componentes dentro de esos microchips que se llaman semiconductores, es un material, y esto se hace en Taiwán. Y necesitan unas cantidades ingentes de agua para producir semiconductores. Hay sequía, pues tuvieron que ralentizar mogollón la producción, lo cual hizo que se hiciera un poco más complejo toda esta situación que estamos viviendo de problemas con los suministros mundiales, ¿no? Para que veáis, para poner ejemplos de cómo se relacionan diferentes cosas. Y eso, las marcas se están dando cuenta también, el sector privado, aparte de que hay gente dentro que también está mucho más concienciada, son más de nuestras generaciones, y como hablando de la complejidad, ¿no? Empiezan a haber cambios de narrativas, pero también de una necesidad de repensar los modelos de negocio. Y es aquí donde los pequeños, debido a cómo trabajan, ya no solo más agilidad, sino que a veces pueden insertar mejor temas de, es decir, incluir en las lógicas culturales y de producción, pues estos valores, que luego explicaré algunos ejemplos para explicarme mejor, pues esta es la situación, que están empezando a ver cosas muy interesantes como que ganan premios de publicidad gente que va sola. Bueno, va sola, luego hacen equipo, pero por ejemplo Jesús Revuelta, no sé si conocéis ya es Hacer Algo del Instagram. Este es un ejemplo bastante interesante que va en esta dirección. Luego tenemos toda la parte de creación de nuevos espacios y dinámicas económicas, ¿no? De aglomeración. Sobre todo, es decir, cada vez estamos viendo, tampoco en plan mainstream, que vamos haciendo más colaboración. Las lógicas de colaboración, de cooperación, están cada vez teniendo más interés porque realmente necesitamos crear espacios para compartir recursos, distribuir riesgos, por ejemplo, luego lo explicaré con un poco de más detalle, pero por ejemplo para poder investigar, es decir, a lo mejor hacer la investigación en nuevos materiales tú sola o tu estudio solo no tiene los recursos suficientes, pero uniéndote varios que tengan un interés común en desarrollar ese material, pues se puede repercutir los costes, etcétera. En el fondo, no es que nos hayamos inventado de golpe la colaboración, estas lógicas llevan muchos años, pero ahora empiezan a haber unos contextos donde, debido a estas cosas que he estado explicando hasta ahora, empiezan a tener más sentido estratégico. Y aparte, aquí se puede usar como palanca, como decía un poco antes, estos cambios sociales y de narrativas, cuestiones como nuevas políticas públicas que están orientándose, por ejemplo, a crear las ciudades de los 15 minutos. No sé si lo habéis escuchado, que es todo esto de intentar pues, reducir las emisiones, para reducir las emisiones en las ciudades, entre otras cosas, por la contaminación que se queda encima de nuestras cabezas y respiramos. Lo ideal sería pues, que pudiera estar tu trabajo, esto es muy complicado en realidad, cerca de tu casa, rollo a los 15 minutos. Lo cual implica que has de estimular que el tejido comercial, el tejido de los servicios, el tejido productivo, se distribuya más en la ciudad. Esto es un reto muy gordo, sobre todo en las ciudades, obviamente, ya constituidas, porque siempre se ha tendido en las últimas décadas a la concentración. Lo típico que hay un barrio financiero, hay un polígono industrial en las afueras, y esto va a ser un reto, pero pueden haber cosas interesantes ahí a explorar, que luego os enseñan. Y luego los cambios tecnológicos. Por ejemplo, ¿os acordáis del apagón que hubo? Bueno, hubieron 2 o 3, pero hubo uno bastante gordo de Facebook. No sé si os acordáis. Parece una tontería y hubo gente, oh, qué bien vivir sin Facebook, lo es, o sin Instagram o WhatsApp, pero a la vez las pequeñas empresas, por ejemplo, de carácter creativo, tipo pues, que hacen moda o son artesanales y tal, tienen una gran dependencia de Instagram, incluso venden directamente. Y bueno, por colegas y conocidas de intentar entender los impactos locales que hubo, pues por mi pura curiosidad,
Lo comentaba, por ejemplo, Pat Carrasco, que es una colega, que habían visto muchísimo cómo se les ponía, las clientas se ponían muy preocupadas. Y más fuerte fue en algunos países latinoamericanos, por ejemplo, que se usa Facebook para incluso la educación y cosas así, en este contexto COVID, ¿no? O sea que todas estas cosas, un poco el mejunjito en el que se mueve ya no solo la precariedad, sino la complejidad de encajar bien modelos productivos o de negocio del sector creativo. Pero vamos a pensar qué posibilidades inspiradas en tendencias, en prácticas han ido emergiendo. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, primero lo voy a dividir en esos modelos, prácticas, y por otro vamos a hacer un poco de especulación y me encantaría luego abrirlo a un debate, si os apetece al final, porque creo que esto da más para generar espacios de sentido común en base a experiencias que simplemente dejarlo como una conferencia seca. Entonces, volvemos un poquito al mapa. Sobre todo os marco este, porque yo creo que es de las que más generan presión. No sé si estaréis de acuerdo, pero generan bastante presión, que cada vez son las consultoras más grandes las que generan esa presión importante. Incluso, por ejemplo, como hablaba antes en las políticas públicas, cuando presentan concursos de cifras un poco más altas, de 10.000 pavos en adelante, a veces ponen una serie de requisitos económicos bastante complicados de alcanzar por parte de pequeñas agencias. ¿Quién se presenta? Pues se acaban presentando las que tienen más estructura, más recursos. Lo que decía de la pescadilla que se muerde la cola antes. Entonces, hasta más o menos un poco estas serían las orientaciones como muy resumidamente, que es crear espacios y o economías y o mercados al margen para experimentar de manera contenida. Aquí, en toda la costa de Llevant, ¿no? Entre Cataluña, Comunitat Valenciana, hay bastante experiencia desde el siglo XIX con las economías cooperativas, el cooperativismo. Por ejemplo, en Euskadi también tienen bastante experiencia. Y esto es muy interesante porque se genera como una especie de economía que no está absolutamente aislada del mundo, obviamente, tiene una participación con las economías más globales, o al menos las territoriales, pero a la vez pueden tener una capacidad de generar un pequeño espacio de, en cierto modo, experimentación, aunque lleven desde el siglo XIX, porque han tenido retos, han tenido que ir actualizando. Ahora se habla, por ejemplo, de cooperativismo de plataforma, que sería pasado a lo digital. Por ejemplo, si queréis un caso muy bonito, no es del sector creativo, pero para tenerlo, Mensacas, que se inspira, o mejor dicho, sale de ex trabajadores de Globo, de Deliveroo, etcétera, que estaban hartas de la situación precaria y el trato que tenían. Comenzaron a hacer un sindicato y luego hicieron un goteo, bueno, un crowdfunding para convertirse a cooperativa y que funcionan con una app también. Entonces, esta es una parte que creo que, hablando de inercias, aunque sean más pequeñitas, históricas, se pueden tomar para tomar o inspiración o sumarse. Por otro lado, esta lógica más de distribuir riesgos, que viene del capitalismo o de las estructuras, luego os explicaré un poco, como por ejemplo los clusters, que es una lógica que viene de los años 90, que va un poco en este sentido. Por otro lado, tenemos el tejer grupos y conocimiento. Una cosa que nos hemos dado cuenta cuando trabajamos con autónomas es ese feeling de sentirse muy sola. No sé si las que ya tenéis experiencia trabajando como freelance os lo habéis encontrado. Este rollo de tener que estar lidiando con la gestión, con pensar cómo conseguir clientes y sentir que estás un poco loca porque no tienes nadie con quien relacionarte, excepto hasta que encuentras colegas con los que puedes compartir penas. Y decir, a mí también me está pasando, pero yo lo resolví así. Se han dado cuenta que, ¿y si se generan pequeñas estructuras, comunidades para al menos disolver un poco esta sensación de estar aislada o la ausencia de conocimientos que son informales, no están estructurados en una universidad, pero son súper críticos para quienes llevamos un proyecto, ¿no? O hacer lobby. Lobby no, es decir, es una forma de generar grupos de presión, de negociación, llámale sindicato, llámale grupos políticos, luego también os pondré unos ejemplos.
Y bueno, esto sí me pongo muy plasta con esta parte, ¿no? De tener en cuenta, sobre todo de cosas que a mí me hubiera gustado que me hubieran explicado hace 10, 7 años, que es básicamente que no es fácil, no es nada fácil generar espacios y proyectos que además de ganarte el sueldo y tal, puedas generar un impacto positivo, pero no es imposible. Y en el camino pues he ido encontrando algunas cuestiones. A ver, por ejemplo, había toda una tendencia de hace unos años que se llamaba el Full Stack Freelancer. Esto, ya digo, estos son ejemplos que a lo mejor en algunas profesiones tiene más reverberancia y en otras profesiones esto como dicen, ¿eh? Entonces, básicamente es la idea de que el freelancer tradicional se entendía algo así como un mercenario, ¿no? De yo soy, yo qué sé, me lo invento, diseñador de muebles y me contrata una empresa de muebles para hacer el diseño de una nueva colección. Me lo invento, es muy random. Pero hoy en día se ha visto de que, entre otros contextos, por ejemplo, el contexto digital, todo el tema de tener que presentarse como marca personal, es más complicado cada vez y ya no solo es suficiente presentar un currículum y un portfolio bonito, sino que a veces hay un componente muy social, muy de que te conozcan, ya no solo en las redes sociales, sino que te conozcan de verdad, que te tengan a ti en mente, ¿no? Entonces, cada vez más se burocratiza el trabajo de un autónomo, incluso de un freelance. Y hay como cierta tendencia a que ciertos tipos de freelance se acaben convirtiendo en mini empresarios sin quererlo. Es decir, que tienen que ir añadiendo cada vez más tareas y una estructuración de su trabajo y de todos sus recursos, por pequeños que sean, como si fuera una mini empresa. Entonces, había Tiago Forte, en 2017 hizo todo un artículo que era súper interesante, que explicaba él cómo empezó a estudiar para intentar simplificar su trabajo, qué hacía, y se encontró esto, que estaba dando un montón de tipos distintos de servicio, aunque tuvieran todos que ver con lo que él hacía, y a la vez estaba usando, él hablaba más de la perspectiva digital, todo este ecosistema de apps, no sé si veis, pues, pero son logos, ¿no? Hay LinkedIn, hay MailChimp, hay temas de automatización de CRM y palabras de estos que cuando entras a tener que gestionarse su propio proyecto es un mundazo, ¿no? Yo qué sé, Zoom y estas cosas. Y empezó a darse cuenta de que todo esto lo necesitaba, ¿no? Que tenía una parte de tener que pensar como un empresario, aunque fuera solo para sí mismo, toda una parte de servicios y de cosas que necesitaba para distribuir o para dar los distintos servicios que él daba, ¿no? Como clases, pero también hacía consultoría relacionada con lo digital, y luego de gestión de su propia productividad, ¿no? Aquí hay otras capas de análisis crítico a hacer al tema de la hiperproductividad, pero bueno, esto es más un poco para hacer este mapa. Luego hemos ido viendo también en los últimos años, ¿no? Cómo se han ido generando estos estudios independientes, pero también incluso lógicas de organizaciones abiertas. Algunas pueden ser más verticales, rollo, soy un estudio, me alío con 2, 3 colegas, ¿no? Y hacemos un pequeño estudio con nuestra marca y todo el rollo. Y cada vez que nos sale un proyecto grande de un cliente, tenemos nuestra red de conocidos, más o menos conocidos, algunos más colegas, otros menos, para formar a medida el equipo. Cuando se acaba el proyecto, muy colegas, muy amigos, todo pagado, pero no dejan de ser parte de la marca, ¿no? Esto no suena muy raro porque lleva años haciéndose, pero es esta lógica de ir haciendo redes. Luego fueron apareciendo otro tipo de organizaciones, como por ejemplo la Holacracia, que luego el funcionamiento es un poco más complicado, pero la idea era de estructuras totalmente horizontales en que no hay un jefe, sino que quien toma decisiones depende del proyecto. Y son como redes muy abiertas de freelance, por ejemplo. Ahora ya no, tenía un par de casos hace unos años, pero ya los he perdido un poco de vista, ¿no? Pero esta es un poco la idea. Luego han ido apareciendo nuevas fórmulas, por ejemplo Smart, que llegó en España, no sé si en 2016, que vienen de Bélgica, por ahí. Y la idea no es una cooperativa de facturación, esto es ilegal, hubo bastante movimiento en contra de esto hace unos años, sino que ellos dicen, creamos una estructura
En su caso están especializados en gestión cultural, en proyectos artísticos y tal. Y nosotros, como estructura cooperativa, dotamos de servicios de tutorización, porque son expertos en gestión cultural, daban también una serie de servicios de financieros, de estructuración y tal, y entran, forman parte o son socias personas que se dedican a eso, a gestión cultural y tal. Luego tenemos empresas y cooperativas y empresas con valores. A mí me gustan mucho Tipi, son amigas muy buenas. Y entre otras cosas, aparte de que Tipi puede estar haciendo diseño con impacto social, trabajan específicamente para el ámbito público, sobre todo tienen, por ejemplo, una lógica de trabajar, si no mal recuerdo, 6-7 horas al día máximo. Son todas mujeres, por cierto. Tienen una lógica también muy de si hay que hacer temas de cuidados, no sé, el hijo se te ha puesto enfermo, así. Esto va a misa. Y aún así tienen, es decir, su día a día es muy ajetreado y tienen, como todas, sus picos de trabajo, ¿no? Los clústeres, esto es más capitalista, de lógicas, pero es interesante, por ejemplo, hay el clúster de cuero, sorry veganos, pero bueno, como caso es interesante. Están geográficamente muy juntos, muy concentrados, pero, por ejemplo, ellos se encontraban con un problema, entre otros muchos, ¿no? De que es muy contaminante el proceso de curtido de cuero. Y entre todos, y alguna ayuda creo que pública, si no mal recuerdo, comunizaron poner algo relacionado con poder procesar los químicos, como una depuradora, ¿vale? Tiene otro nombre, pero pusieron como una especie de depuradora. Es decir, pueden, o por ejemplo, tienen todo un espacio de investigación, etcétera. Es decir, entre todas las empresas, además de generar redes económicas entre ellas, por ejemplo, hay algunos que son proveedores de otros, etcétera, pueden colectivizar costes comunes para investigar, para resolver problemas comunes, etcétera. Porque se dan cuenta de que esta es la manera en que no hace falta que tengas que crecer como una gran empresa, sino que puedes ir haciendo lo tuyo. Y esto es interesante a tener en cuenta. Luego, coworkings, pero que no son hola, vengo y pago mi mesa y ya, sino que realmente trabajan más toda la capa de ¿cómo se dice?, de hacer tejido, de hacer comunidad que realmente salga. Por ejemplo, Makers of Barcelona, que tienen varios espacios allí, además trabajan como si fuera una agencia. Les pueden entrar proyectos y como tienen una comunidad de programadoras, diseñadores, gestores culturales, investigadoras más del ámbito investigación de mercado, pues pueden hacer esos equipos que decía un poco al inicio, ¿no? Como a medida. O, por ejemplo, este que veis en la foto es el TMDC, que es un espacio con que la lógica es en torno a carpintería, ¿no? Un poco a la producción más física. Y ellos no solo tú vienes como si fuera un coworking normal, sino que alquilan las herramientas pues, de carpintería y además se dan apoyo mutuo, se dan consejo. Es un espacio muy interesante con unas dinámicas sociales muy ricas y muy interesantes. Por si vais un día a Barcelona puede ser muy interesante visitarlo. Luego hay redes de emprendedoras, redes de conocimiento, no sé si os suena WeShare, que tuvo un tiempo, es bastante conocido en el entorno de economías colaborativas y agrupaba desde gente que simplemente le fascinaba toda esta emergencia hace unos años de la economía colaborativa y el cooperativismo y tal, hasta startups, gente del ámbito público, y se congregaban para compartir conocimiento, prácticas, cómo avanzar la economía colaborativa como una lógica un poco más grande o extraordinaria, que es sobre todo un colectivo, bueno, actúa como think tank hoy en día, de mujeres emprendedoras, que entre otras cosas encontraron que algo común que las unía es que están preocupadas por la conciliación familiar o estaban cansadas de ciertas formas de trabajar
y es otro espacio muy interesante para ver estas lógicas, porque además tienen una app que hacen como si fueran casi un marketplace, pero no es un marketplace. Es muy interesante como caso. Luego, este es más difícil y más interesante. Esto es de una editorial catalana que se llama Orsini Press, especializada en fantasía y ciencia ficción. Crearon, usando Patreon, que es como un crowdfunding, pero continuo, no por proyecto, un espacio donde invitaban a otras escritoras a ir generando un contenido más o menos mensual. Y comenzaron en 2017 y hoy en día son 89 personas que no solamente pagan, sino que participan de verdad, tienen conversaciones. Las personas que forman parte proponen hacer algunas actividades, encuentros. Esto es más cultural, más del ámbito, pero para que se vea que hay otras lógicas que pueden funcionar. Y gracias a esto, la editorial tiene una pata más que no simplemente tener que editar y publicar libros. Este simplemente lo menciono porque es un nuevo caso más complejo, los DAO, esto que nos va empezando a sonar, ¿no? Las blockchain y tal. Es complejo, pero se puede llevar a extremos parecidos a lo que hemos visto ahora. Obvio, por el lado de los NFTs tiene otras dinámicas más de especulación. Ojo, cuidado a lo que está pasando ahora, hay que cogerlo con pinzas y explorar realmente otras perspectivas que se pueden hacer. Y finalmente, cuando decía que también tiene una capa más política, podemos hablar de lucha autónoma, empezaron hace poco. Esto no solamente es para creativos, es para básicamente autónomos que no entramos en consideración en las últimas regulaciones tal como las están llevando. Os veo ya cogiendo el Instagram corriendo, ¿eh? Están en Instagram. Y luego, por ejemplo, toda esta iniciativa de Creatives for Future, que son sobre todo del ámbito de la publicidad, que intentan pensar cómo introducir, tanto como profesionales asalariados o no, autónomos, por ejemplo, cómo introducir lógicas cada vez más de sostenibilidad, sobre todo ambiental, en el mundo de la publicidad o del diseño, del branding, etcétera. Se han debatido cosas como las que hemos mencionado, ¿no? Desde cojo no un cliente grande que es muy contaminante. Si lo cojo, ¿cómo tengo que tratarlo? ¿Le cuelo por lo bajini las propuestas así como más sostenibles o le hago el planteamiento ya chascapum? Porque a veces no es tan sencillo y ellos pues se han ido reuniendo y hay gente de renombre, así como la gente de Firma o lo digo así muy de memoria. Es muy interesante, por si lo podéis explorar en su web, pues tienen espacios como también de tensión muy interesantes, ¿no? O Malas Madres, que más que creativo, aunque hay muchas creativas dentro, es mujeres, madre, que se dan cuenta que esto de conciliar es muy complicado, más cuando eres autónoma. Así que, bueno, veis que aquí hay como todo un ecosistema basado en lógicas de trabajar en grupo, que es la mejor lógica a partir. Y finalmente, algo todavía más de futuro, sería todo esto de los Fab Cities, que tiene que ver con los Fab Lab, no sé si os suenan, pero la lógica de Fab City es un poco la de los 15 minutos, en el sentido de se pueden generar relaciones basadas en lo local y en la producción, son muy del ámbito creativo, en el fondo hay carpinteros, hay ingenieros más del rollo maker, etcétera. Se pueden generar nuevas economías, por ejemplo, hacen colaboraciones, el Fab Lab Barcelona, que está ahí en Poblenou, con un restaurante que bueno, por ejemplo, recogieron todos los pozos de café o de otros residuos orgánicos para, gracias a un proyecto de origen europeo, de Horizonte 2020, investigar cómo desarrollar materiales biodegradables, por ejemplo, para takeaway. Es muy bonito. Luego lo veías en físico, una cosa es contarlo, pero en físico es más bonito. La lógica es esta, de cómo generar colaboraciones, cómo intensificar lo mejor de lo geográfico y físico con lo digital, ¿no? Que en el fondo puede resonar con prácticas más antiguas, hacer asociaciones de comercio, pero con una mirada que no solo sea comercio, ¿no? Introducir lo industrial o postindustrial, introducir los servicios. Y un poco es esta lógica. Es la lógica de cómo podemos generar redes que nos fortalezcan, bajo esa palabra tan sobada como sinergia, ¿no?
Y esta es un poco la idea. Entonces, para ir acabando, esta sería un poco la idea, ¿no? Primero hay que tener en cuenta cuál es la situación en la que nos encontramos, porque una cosa es decir, solo pensar la dirección en la que queremos ir, o el propósito, o el horizonte que queremos alcanzar, pero si no tenemos en cuenta la complejidad que tenemos hoy en día, es muy difícil. Y os lo digo por experiencia, que yo comencé a chascapum. Y bastante gente nos lo hemos encontrado. Obvio, siempre va a haber muchas incertidumbres. Podemos incluso ponernos en modo investigador, que nunca lo vamos a saber todo. La cuestión es tener en cuenta que simplemente vivimos en un mundo complejo, ¿no? Por otro lado, es muy importante si podemos adquirir experiencia antes de empezar a lanzarnos a tener nuestro propio proyecto. Sobre todo lo digo por las alumnas, porque me comentaron, ¿esto será para alumnas? También. Esto es muy importante, en serio. Ojalá me hubieran dicho que no me lo creía. Tener contradicciones es normal y no es insano. Es decir, lo digo porque a veces es, vale, quiero hacer un proyecto súper sostenible, a veces has de pasar por recovecos que te llevan a ser contradictorio. Siempre, es decir, no hay una fórmula para no ser contradictoria, sino que es importante ir experimentando, pero tener el propósito como si fuera una especie de faro, como una guía, ¿sí? Y tenerla ahí en el horizonte. Y tener un poco, detectar esos espacios posibles de movilidad. Yo os hablaba de, una cosa son las grandes inercias, ¿no? Que si las grandes se hacen más grandes y tal, pero os he mostrado algunos casos, ¿no? Algunas otras lógicas que pueden escapar. Es encontrar, experimentar, por ejemplo, si vemos otros casos, pueden ser pistas de qué se puede hacer, de dónde están encajándose, de cómo están añadiendo esos valores y siendo productivas o pudiendo pagar sueldos, ¿no? Esa es un poco la idea. Crear experimentos es muy importante para esto. Obvio, no podemos experimentar como Google, no tenemos esos recursos ni esa capacidad de que si la cagamos, con perdón, o si tenemos errores, poder volver a resurgir, pero podemos hacer a una escala más pequeña, ni que sea. Pero es muy importante porque, sobre todo, no hay manuales. Entonces, al no haber manuales, realmente vamos a necesitar lanzar sondas, como si fuéramos un submarino que vamos tocando las paredes cuando todo está oscuro, ¿no? En el fondo marino. Y bueno, esto es un poco la reflexión, no sé qué os habrá parecido, no sé si habéis tenido algunas experiencias en este sentido, os genera muchas dudas, porque esto lo abro más también basado en cosas que yo me pregunto. ¿Vosotros qué os preguntáis para poder operar, para generar impacto, además de pagar sueldos y gastos? ¿Qué os parece? Ahora no sé por dónde corre el micro, pero es vuestro turno. Bueno, moltes gràcies, Elisabet, i com ha comentat, per així crec que està el micròfon, si algú té alguna pregunta o vol que li aclarisca alguna d'alguns temes que ha parlat, ara és el vostre torn. Allí hi ha un... A ver, ¿se me oye? Sí. Sí. Has presentado, pues, aparte de un montón de cosas, que has dicho un montonazo. Una de las ideas que proponías era un bucle de retroalimentación entre las grandes empresas. Ay, aproxímate. Has dicho que se ha creado un bucle de retroalimentación entre las grandes empresas que podría romperse con la actuación de pequeñas empresas, ¿puede ser? Sí. ¿Qué se propone para poder romper esos bucles y crear lo que tú dices, sueldos y una sociedad más equitativa? Sí, no es nada fácil, ¿eh? Estoy buscando a ver... bueno, lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Un poco el mapa. Es decir, no es nada fácil. Por ejemplo, teníamos por aquí... No sé, ¿se ve la manita? Sí, ¿no? Es decir, por un lado tenemos un poco la estructura... Esto es un mapa introductorio, no está... le faltan muchas cosas. Y luego, por el otro lado, tenemos todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo ponía de ejemplos el caso, por ejemplo, de Jesús Revuelta,
que él en teoría trabaja como agente independiente y, por ejemplo, ha ganado algunos premios importantes de publicidad como el de Sol este año, lo cual es poco habitual que gane a la misma posición que una agencia, incluso agencias grandes. Entonces, claro, él se ha especializado en sostenibilidad, tiene un discurso muy accesible para diferentes tipos de públicos en el mejor momento en que empieza a haber mucha preocupación sobre sostenibilidad. A través del proyecto de Ya es hacer algo, que no sé si lo conocéis, pero os invito a mirarlo, que aparte es muy bonito visualmente y tal. Él nunca ves su nombre, pero, es decir, no ves que es Jesús Revuelta, es Ya es hacer algo. Pero dentro del ecosistema, a través del boca a oreja, de las relaciones públicas y tal, se ha dado a conocer como que está especializado en la comunicación y en mucho más que comunicación de la sostenibilidad. Entonces, es ahí como, claro, yo lo estoy explicando desde fuera, apenas le conozco, en realidad lo he hecho más como fisgona, pero sería muy interesante que lo explicara y creo que tiene algunas conferencias en YouTube que se pueden mirar. Pero, claro, no hay una fórmula, lamentablemente. Cuando hablo de encontrar los espacios, es que realmente tienes que ir en modo experimentación. Claro, ha dado la coincidencia de que de golpe hay mucho interés, las marcas grandes, sobre todo, no saben qué hacer. Las grandes firmas, debido a que grandes firmas más del sector creativo, ¿no? De publicidad y tal, tienen una serie de compromisos, por ejemplo, con los inversores, porque tienen mucho este modelo financiarizado muy de tener un conjunto de inversores que son los que realmente toman decisiones. Algunos pueden dar más flexibilidad, cada caso es diferente en ese sentido, pero claro, tienden a ser más conservadoras, ya no solo en discurso o tipo de proyectos, sino incluso en qué van a experimentar. Tú si les vas a una gran firma y le dices, no, es que mira, la forma de tener que comunicar sostenibilidad ya no es haciendo una campaña, sino cambiando el modelo y que realmente lo sea, porque la gente cada vez es más lista o tenemos más información y nos vamos enterando de cada vez más cosas. Por ejemplo, si una gran compañía, yo qué sé, Endesa, te vienen a taladrar con que la sostenibilidad y la energía, bla, 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 tú no te lo crees porque puedes ver que en realidad todavía tienen una inversión en las energías fósiles, ¿no? Entonces, las grandes empresas que realmente empiezan a tener ganas de hacer una transformación se dan cuenta de que a veces este tipo de cosas con una gran firma creativa, aunque les da como más confianza, tienen menos riesgo si hay una cagada, porque bueno, tienen una serie de estructura, no es suficiente. Por lo tanto, necesitan agentes especializados, mucho más innovadores, que les va a proporcionar eso que necesitan. Es ahí donde, por ejemplo, Jesús Revuelta entiendo que está, ¿no? O, por ejemplo, el caso de Tipi. Tipi es muy diferente. Tipi, por lo que yo las conozco, ellas lo que hacen, llevan años especializándose en el sector público. Hacen temas de urbanismo, trabajo, mediación social con coles, con comunidades. Pero claro, es porque histórica y políticamente Euskadi es distinto en el sentido de que, por ejemplo, hay más interés en dinámicas participativas, por ejemplo, que hay mucho más inversión en explorar otras formas de educación, por ejemplo, hay toda la influencia de Mondragón, etcétera. Pues gracias a ese contexto regional les ha sido más posible que quizás si lo intentaran en medio de Madrid, y más como está ahora Madrid, ¿no? O sea que esta es un poco la idea de que hay que buscar los rinconcitos donde va a funcionar. Es decir, si vas a Euskadi, el modelo de ellas te va a funcionar mejor que si lo llevas a Madrid, como decía, pero aquí a lo mejor es buscar qué puede funcionar, ¿no? Yo ahora no lo sé porque soy más de Barcelona, pero, por ejemplo, en Barcelona toda la cuestión relacionada con sostenibilidad también, o la teoría queer y todo esto, empieza a haber movimiento, ¿no? Es ir buscando dentro de los espacios que puede irse moviendo. No es nada fácil. Ya lo digo, es que no. Cuando hablaba de experimentación es porque estamos delante de un sistema complejo. Y aquí hay
que reflexionar y hacer el modelo de diseño de negocio más desde una mirada de ir probando, hipotetizando. Esto tiene su recorrido. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos 5 minutos. Hola. ¿Puede ser que todo esto esté relacionado con la fragmentación de, voy a decir, mercados o de las audiencias, ¿no? De los públicos, que cada vez hay necesidades más específicas, o se trata de comunicar y crear productos, bueno, en fin, 1000 historias, a segmentos más pequeñitos, y que las grandes corporaciones de publicidad no atiendan esas necesidades, o su estructura de costes haga y provoque que empresas pequeñas no quieran trabajar con ellos, por ejemplo? Sí, no, es decir, hay muchos casos, pero por ejemplo, volviendo a este de la sostenibilidad, ¿no? La cuestión de la sostenibilidad ya no es una cuestión de nicho. Una cosa es que, es claro, cuando hablaba de que el contexto más profundo ha cambiado, me refiero no solo a una cuestión cultural. Por ejemplo, estamos en el ámbito creativo más comercial, estamos muy acostumbradas a pensar solo como agente de cambio principal el consumidor, ¿no? En las tendencias de consumidor, el consumidor ha cambiado de perspectiva y es más consciente y estas cosas. Pero la realidad es que también están habiendo cambios regulatorios, hablando solo de la sostenibilidad, ¿eh? Por ejemplo, hay todo el tema del Green Deal, o el Pacto Verde de la Unión Europea, que está imponiendo o genera una presión sobre los distintos países que son miembros, que a la vez les obliga a generar sus propias Agenda 2030, ¿no? Para vertebrar y que haya una de esto. Entonces, por ejemplo, ahora todo lo que es contratación pública y todo el rollo, miran bastante más todo el tema de, por ejemplo, a quién contratan, si tienen algunos conocimientos en esos ámbitos pues, de sostenibilidad ambiental, buscan más perfiles sociólogas y cosas así, o si son sostenibles, es decir, cuál es su huella, ¿no? Hay una serie de pactos además súper complejos. Las empresas también empiezan a darle vueltas por ejemplo, todo el tema de la reducción de plástico, que es por obligación de regulatoria. Entonces, no es una cuestión solo que sea un nicho, en ese caso no es un nicho, va a ser algo mainstream, dicho de una manera. La potencialidad del impacto que va a tener va a ser mucho más ancho, porque es como que ha cambiado de golpe la necesidad, ha pasado de un nivel a otro, ¿no? De los sostenibles, bueno, con tirar con lo que quiere el consumidor ya está, es una realidad mucho más compleja y profunda. Claro, entonces, las grandes firmas no están puestas al día porque discursivamente siempre habían considerado todo esto sostenibilidad pues, como de una orientación política un poco más alejada de ellos, ¿no? Dicho de una manera. Es complejo. Gracias. Una pregunta más y terminamos. ¿No hay ninguna pregunta? Pues voy a terminar yo con una fotografía que he tomado antes fuera y que le he comentado a Elizabeth. Si le parecía conveniente, me había dicho que sí. Una foto que he tomado yo de una farola con una pegatina. ¿Lo lees tú o lo leo yo? Tú, ¿qué? Y pone, se busca trabajo en negro, manitas de diseño gráfico, mecánico de bicicletas, recolección, vigilancia, conductor y tareas de aseo. El WhatsApp y luego abajo pone, buena actitud para aprender cosas nuevas. Entonces, esto me parece muy revelador y le quería preguntar si consideras que esta es una nueva figura colectiva, si es precariedad. Es precariedad absoluta. No ¿Qué sé. opinas? ¿Qué opinas? O no, pero bueno, es que es lo que decíamos, es decir, además también está viendo, claro, como he dicho, aquí no he puesto muchas cosas, pero por ejemplo hay todo el tema de también cambios dentro del sistema laboral, también tipos de disciplinas. Antes hablaba Remedios Zafra de todo el tema de la automatización, ¿no? Ya no solo en el sector creativo, sino son muchos los ámbitos en los cuales se busca desplazar parte de la producción pues, por lo que cueste menos. Entonces, al final, cada vez hay menos espacios para trabajar, pero a la vez, bueno, es súper complicado todo este tema de lo laboral. Y al final,
Es que cada vez está siendo más difícil para mucha gente, no sé, es que se puede resumir en eso. Y al final dispongo todos esto, llevo estudiando muchos años y al final no sé por dónde buscar, ¿no? No sé, para mí no tiene misterio, casi se responde con sobre todo la charla de remedios y un poco también lo que he intentado explicar, ¿no? Es complejo, entonces, claro, vamos a necesitar también otras formas de pensar en cómo se hace qué tipo de economías estamos creando. Que esto es muy profundo, pero es el reto que tenemos para los próximos años. No sé qué opináis vosotras. Hay una pregunta en el chat, si quieres, Elizabeth. Vale. A ver, ahora... ¿Crees que los diseñadores se tendrían que adelantar a un posible colapso energético y tecnológico, comenzar a aprender técnicas más artesanales, manuales y menos energético dependientes? Sí. No, os pongo en contexto. No sé, supongo que habréis oído alguna cosa de energía, minerales. Ahora todo el reto que está habiendo en torno a las guerras entre Ucrania y Rusia, pues también están volviendo a poner toda la situación encima de la mesa de la energía, entre otras cosas porque Rusia es uno de los principales proveedores de gas. El gas natural que usamos no solo es para calentar, sino que se usa para generar energía, es una de las fuentes principales. Y realmente estamos en un momento en que vamos a llegar picos. Para ser muy breve, os recomiendo aquí la obra de Antonio Turiel. Tiene un libro que se llama Petrocalipsis, es una obra muy sensacionalista, pero él es físico y trabaja en el Instituto del Mar, que está asociado al CSIC. Y hace todo un análisis muy divulgativo en un librito así, que explica un poco esta situación. Va a haber también una cuestión de minerales. Ahora, por ejemplo, se está poniendo en la mesa que la economía circular no va a ser una moda, simplemente. Es que va a ser una cuestión estratégica. De capturar los recursos que, por ejemplo, están en dispositivos electrónicos porque son minerales cada vez más raros. Se tendrá que pensar el diseño para poder reciclar bien y recapturar esos materiales. Se habla de diseño modular, se habla de, por ejemplo, la recuperación de materiales en moda. Está habiendo un poco de revolución. Suena todavía muy marginal o como muy emergente, pero están ahí las cuestiones. O sea que esto no es solamente por el cambio climático, van a haber unas cuestiones que vamos a ir viendo en los próximos años de irnos adaptando. Y sí, o sea, no sé qué. Yo le respondo sí. Vale, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias a vosotras.